Listo, bienvenidos a todos a esta quinta edición de Descubre, en la última de nuestro primer año como proyecto. Y pues para cerrar con broche de oro estamos con Aldo Llanos Marín, que estudió Ciencias Biológicas por la UNMSM, Educación en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, la maestría en Ciencias de la Gestión Económico-Empresarial en la UNMSM, la maestría en Antropología Filosófica en la Universidad de Piura y un diploma de estudios predoctorales en la Universidad Montesquieu en Francia. Profesor universitario, en la UEP también, y en la Universidad Católica Sedes Sapientiae. Miembro de la Sociedad Iberoamericana de Antropología Filosófica, profesor del Bachillerato Internacional del Colegio Alpamayo, coordinador de formación del Colegio Alpamayo, gestor cultural en la compañía teatral Teatro del Horizonte, escribe columnas de opinión en La Mula, Posición.p y Lucidez, co-conductor del programa semanal Cinepax de Pax TV, conductor del programa virtual semanal Maestro Influencer de la Municipalidad de Lima, y lo más importante, hijo, padre, esposo, hermano y amigo. Muchas gracias, Aldo, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Bueno, para mí es un enorme placer dirigirme a a toda esta audiencia que nos acompaña el día de hoy para hablar de un tema que considero culturalmente relevante, ¿no? Sobre todo cuando vivimos épocas en las que se exacerban ciertos rasgos identitarios que pienso que no son del todo malos, pero que siempre es bueno acotarlos desde alguna perspectiva para sacar el mayor provecho de estos. Justamente por eso yo quería empezar, ¿no? Cuando más o menos estamos hablando los dos y me contaste un poco de por qué querías tocar un poco la chicha y la identidad peruana, me comentaste varios factores que tú habías notado en la sociedad actual que tenemos en Perú. Y eso lo empalmaste con la pregunta, ¿qué significa ser peruano, no? Entonces, ¿por qué no empezamos por eso? ¿Qué significa realmente ser peruano y qué tiene que ver en todo esto la música chicha y la cultura que esto involucra? Es una de las grandes preguntas, ¿no? Acerca de la peruanidad se ha escrito mucho. Digamos que hay tres grandes corrientes dentro de la filosofía política que hablan al respecto. Una es la perspectiva socialista, la de José Carlos Mariátegui, expresado claramente en los 7 ensayos de la realidad peruana. Una lectura que se propuso en su momento ser una contraargumentación a la perspectiva mariateísta fue la de Víctor Andrés de Belaúnde con el libro Peronidad, en el cual expresaba que más que una suerte de lucha entre pueblos, Mariátegui entendía que se debía volver a lo primigenio peruano, que era lo indígena, en contraposición clara con el invasor occidental, que era el español y su cultura. Contrapuesto a esto, Víctor Andrés Belaúnde nos hablaba de que el Perú era una síntesis viviente, donde había confluencia de tanto de la vertiente indígena como de la vertiente española, ¿no? Sin, obviamente, desechar los aspectos positivos y negativos que pudieron haber tenido en este encuentro, que abre la... Me parece que don Víctor Andrés lo deja un poco inconcluso, quizás no lo explicitó bien, pero habría que dar el siguiente paso, porque coincido mucho con don Víctor Andrés, es de que entendamos que estas síntesis vivientes implica reconocer que lo peruano es esencialmente mestizo. Es decir, lo peruano es una confluencia y crisol de culturas, donde, como decía Ricardo Palma, quien no tiene de Inga tiene de Mandinga. Entonces, entender, por un lado, que lo peruano primigenio o esencial, si es que se puede hablar de esencialismos, es lo occidental, lo hispano, es tan inútil como decir que lo esencial peruano es lo indígena. Pienso que es un aporte de vencedores y vencidos, es un aporte y encuentro de lo hispano y lo indígena, y que de esa confluencia, con sus avances, retrocesos, con sus idas y venidas, es que se va tejiendo un Perú que todavía está en construcción,
Es decir, la identidad peruana como un aspecto fácilmente reconocible y que pueda decirnos somos un nosotros, todavía está en camino, está en construcción. Y aún nos cuesta alcanzar ese nosotros. Y pienso que el espacio que permite la chicha o la cumbia peruana, como lo dice don Miguel Laura, uno de los grandes estudiosos de la cumbia peruana en el Perú, que inclusive lo tuve de alumno, mira qué honor que tuve, ¿no? En un curso que hice para el Centro Cultural de la Universidad de Piura con respecto al tema. Creemos que nos da una perspectiva de qué es el Perú, ¿no? Y hacia dónde podemos ir. Claro, antropológicamente hablando, la palabra identidad o identitario y todo lo de las políticas identitarias tiene que ver con la palabra identidad, que en latín significa identitas, que es el reflejo fiel de algo. La pregunta es el reflejo de qué, o sea, con qué nos vamos a identificar. En este caso, con algo que todavía no alcanzamos. En este caso sería con algo que es un ideal, con algo que no sabemos qué es, pero que por el momento podemos decir lo que no es. Por el momento no sabemos lo que es, lo esperamos, pero sí sabemos que no es lo peruano, en un sentido negativo. Y esto es lo que nos lleva la cumbia peruana. Si ustedes me permiten, puedo compartir pantalla y explicar brevemente al respecto. No sé si me dan unos segundos, me parece que... Un ratito. A ver. Muy bien, un ratito. Vamos a poner pantalla completa. Ya está. Un momento. Parece que están... Muy bien. Es que, bueno, no había quien abra la puerta. Bueno, el Perú es eminentemente mestizo. Eminentemente. Pensamos algunos de que es necesario un proceso de cholificación con urgencia. ¿Qué significa un proceso de cholificación? Significa que la palabra cholo, independientemente de su etimología, según Marta Hildebrand, nos dice que originalmente cholo viene de chala, que eran los primeros migrantes que llegaron a una Lima criolla, a una Lima aristocrática del siglo XIX, y como era de la región Chala, tal como era catalogado el segundo piso ecológico según las 8 regiones naturales de Javier Pulgar Vidal, si todavía lo recuerdan por ahí. Entonces los migrantes, los primeros migrantes que llegaron a Lima, pues venían pues de Huacho, Guarmey, Matucana, ya eran las chalas, ¿no? Los chalas. Y de ahí surge la palabra cholo, según la versión de Marta Hitler. Pero sea como fuere, la palabra cholo pasa en un tiempo a ser peyorativo, pasa a ser una palabra despectiva. ¿En qué momento el cholo, que es aquel mestizo que llega a la capital cada vez que se centraliza, puede ser sinónimo de algo que hay que denostar, ¿no? Y que no hay que reconocer como nuestro? Hasta cierto punto yo creo que es una tara que hay que vencer. Si hay un estudiante universitario que me diga que no ha escuchado Chicha, pues está para cachetearlo, ¿no? O sea, ¿por qué razón? Porque la cumbia peruana y la chicha peruana se discute todavía si es que el término más apropiado es chicha o es cumbia ahora. Es el soundtrack de vida del 80% de pobladores de esta capital.
hasta más, hasta el 85% de los pobladores de esta capital, el soundtrack vital es la cumbia o chicha peruana. Y desconocer eso, o sea, es increíble, o sea, no puede pasar. Y ese es un gran problema, porque el desconocimiento de lo otro lleva a su caricaturización y a su desprecio. Cuando tú conoces al otro, conoces por dónde va su vida y las expresiones culturales que emergen de sus formas de vida, ahí puedes reconocer que eso también es parte mía, aunque no me guste quizás, pero hay un nosotros ahí, hay un nosotros. Entonces, esta lima, que puede ser muchas limas, todavía es necesario que pase por un proceso de cholificación, donde la palabra cholo deje de ser algo despectivo y donde todos podamos entendernos que somos eminentemente mestizos. Eminentemente, si es una curva, la mayor parte de la curva es mestiza, ¿no? Obviamente va a haber gente de ascendencia extranjera, un apellido marcado extranjero, no dejan de ser peruanos, pero eminentemente lo peruano es lo mestizo. Pues bien, ahora, ¿cuáles son las características generales de la chicha? La música chicha, o tropical andina, es un género reciente. En los años 70 empieza a agarrar fuerza. Los historiadores de la música chicha nos hablan de que en los 60 pudo haberse dado el puntapié inicial, pero si se dan cuenta es una música fusión, donde sobre todo confluyen en una primera versión el huayno, que es la música vernacular del centro del país, el rock psicodélico, que era el rock que se escuchaba en los años 70 en nuestra ciudad capital y en las principales ciudades del Perú, y la cumbia proveniente de Colombia, o sea que la cumbia es originaria en cuanto a sus sonidos al país hermano de Colombia. Pero sobre todo está caracterizado por el uso de las guitarras eléctricas. Ahora, es una música que tiene un contexto muy marcado, que son las grandes migraciones del campo a la ciudad. Y las grandes migraciones del campo a la ciudad implican un reto para el migrante. ¿Quién soy en la capital? Ya no estoy en mi pueblo, ya no estoy en mi tierra. ¿Cómo debo vestirme? ¿Debo sentir vergüenza porque mi castellano es motoso? Porque aún se me queda el dejo del quechua, que es mi lengua primigenia. ¿Debo sentir vergüenza si soy mujer y vestirme con polleras y llevar a mi hijo en un kipi en la parte de atrás? ¿Debo sentir vergüenza por utilizar este sombrero como lo hacen las mujeres de Ayacucho, de Cajamarca? ¿Cómo debo comportarme en esta ciudad capital? Ahora, para el limeño criollo, ¿cómo ve al que llega adelante? ¿Lo ve como su igual? ¿Lo ve como un par? ¿Lo ve como un peruano más? ¿O lo mira con desprecio? Este migrante debe seguir manifestando culturalmente el huayno, la mulisa, la pandilla selvática, la morenada, o debe adoptar la música preponderante en las radios comerciales de la capital. Pues lo que ocurre es lo que es muy típico de países como el Perú. Hay una confluencia de estilos donde no hay nada puro, sino donde hay síntesis viviente en palabras de Víctor Andrés de la Uni. Pero esto nuevo que sale, porque es fusión, porque antes no había, empieza a crecer como siempre suele pasar en los sectores urbanos marginales. Solamente recuerden el jazz, solamente recuerden el rock, solamente recuerden la salsa, las grandes músicas que se consumen nunca empiezan en los grandes salones, son música que siempre empiezan en los sectores urbanos marginales, es decir, no reconocidos por la cultura preponderante. La vestimenta son bastante coloridos. ¿Quién no recuerda los afiches multicolores de colores chillones que son propios de los anuncios chicha? Las letras hablan de lucha y vida cotidiana del migrante que tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente.
en su gran mayoría, los primeros migrantes que llegan a la capital en su primera oleada entre los 50 y los 60 son migrantes del centro, que llegan sobre todo alrededor de la Victoria al mercado de La Parada, donde trabajan vendiendo sus productos o como estibadores. Por eso, desde La Parada y a lo largo de toda la carretera central, se asientan muchos migrantes del centro del país. Y hay muchas variantes, porque el migrante mezcla el rock psicodélico y la cumbia colombiana con su música autóctona o regional. Por eso hay chicha amazónica, que suena de un modo distinto a la chicha norteña, que es la que en Piura se escucha, que es la chicha sanjuanera, porque el sanjuanito, que es propio del Ecuador y del norte del Perú, es fuerte. La chicha sureña, con marcados tonalidades de la morenada, y la chicha andina, donde tiene esta prevalencia del huayno junto con el rock y con la cumbia. Pero esto no sería posible si es que hay un espacio de difusión. Y acá los gestores culturales son muy importantes y necesarios. Y quien se la jugó, porque al ser música marginal, las disqueras no apuestan por promocionar esta música. No fue ni el Virrey, ni RCA, mucho menos Sony. Fue Infopesa, que ahora se ha vuelto en un sello de culto. Infopesa. Ahora, un concierto chicha es clásico, se le puede ver. Vamos a pasar rápidamente los sonidos para poder distinguirlos. La cumbia andina se le llama así porque fue la primera cumbia que pegó en la capital. Y pegó precisamente porque los migrantes eran cada vez más, sobre todo migrantes del centro, Cerro de Pasco, Junín, Huancavelica, y que el huayno y el huaylas lo tenían muy metido, dentro de los cuales el saxofón y el arpa, el clarinete son muy notorios, y hacen la confluencia con la cumbia colombiana y con el rock psicodélico. ¿Quiénes son los que destacan en el rock andino, en la chicha andina? Pues el primero es Lorenzo Palacios, Chacalón, para los más conocidos, y La Nueva Crema. Él encarna al migrante y la nueva música y la nueva cultura que estaba saliendo. Solamente escuchemos un poco de esto para tener idea de qué estamos hablando. Levantas el dedo positivamente, Gabriel, si es que se escucha. Para todos mis hermanos provincianos que labran el campo para buscar el pan de sus hijos y de todos sus hermanos, le canta Chacalón y La Nueva Crema. Ataja, mi hombre. Me levanto bien temprano para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar. No tengo padre ni madre, ni coloco ni me ladre, solo tengo la esperanza, ay, 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 de progresar. Ciudad donde todo es dinero y hay maldad, con la ayuda de Dios sé que triunfaré y tu patria mi amor feliz seré. Oh. Si se dan cuenta, Chacalón es Chacalón, es papá Chacalón, porque precisamente en sus letras encarna lo que sufrió el migrante que llega a la capital y que es mirado con desprecio y que tiene que ganarse la vida trabajando de sol a sol. Y también hay espacio para el amor en medio de esas vicisitudes, y Chacalón lo sabía muy bien. Esta es La Nueva Crema.
y es por ti. Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero. Qué dolor siente mi corazón y es por ti. Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero. Regresa y ven mi vida. Regresa y ven mi amor. No me hagas más sufrir ni más llorar. No me hagas más sufrir ni más llorar. Chacalón se hizo inmortal porque realmente se cumplía lo que las frases que lo acompañaban en sus conciertos pasaban, ¿no? O sea, cuando Chacalón canta, los cerros bajan. ¿Y por qué esa frase es así? Porque casi todos sus seguidores vivían en los cerros de la Tupac Amaru, en Comas, los cerros de Villa María del Triunfo, de Villa Salvador, y los cerros de Ate Vitarte. Entonces, realmente cuando había un concierto de Chacalón, sea en La Balanza, mítico lugar de la carretera central, o en el centro de Lima, en la famosa Carpa Grau, lugar pero mítico, en los 70s y 80s, cuando la gente bajaba de los cerros para escuchar a Chacalón. Otro de los grupos son los Chapis. Los Chapis tienen inclusive su nombre basado en una danza propia de Huancayo, que son los Chapis, una danza típica. Ellos provienen de la región de Chongos Altos, Chongos Bajos, Chupuro, Chupaca y toda esa zona del Valle del Mantaro, donde deciden hacer la cumbia andina. Escuchemos un poco de Chacalón, de los Chapis. Hay todititos traicioneros, amores hay, cariños hay, todititos embusteros. La Guajal de ese lugar solo sabe mis sufrimientos. El Papayal de ese lugar solo sabe mis tormentos. Llamó aquí, llamó allá, sin que nadie le conteste. Miró aquí, miró allá, porque nadie se aparece. Pues al gran Julio Simeón, alias Chapulín el Dulce, junto con la primera guitarra de Jaime Moreira, que hacen sentir y transmitir realmente esta confluencia y mestizaje propio de la chicha andina. Bueno, vamos a pasar rápido porque el tiempo también es enemigo por estos momentos. El grupo Maravilla es otro de los grandes grupos que llevan esta esencia de la cumbia andina, que también es mestizaje. Escuchemos un poco de Antahuara. Antahuara de mi vida, dame tu querer.
saca la chela. Está bien. Muy bien. Vamos a pasar rápidamente. La cumbia citadina es una cumbia que nace ya no tanto por migrantes que llegan entre los 70 y los 80, sino es hecha por hijos de migrantes de primera generación. Ahí la presencia del huayno se difumina, o de los sonidos regionales se difumina un poco más. Y eso se puede notar en grupos clásicos como Pintura Roja, también en el look, o sea, en un look de vestimentas muy parecidos a la que utilizaban las boy band de los 80, como Menudo. Y ahí tenemos canciones como, que llegó mi hijita, como El teléfono y Jamás. Escuchemos un poquito de estas canciones de Pintura Roja. Sí, mi amor, Pintura Roja. Vamos a ver. Ahí vamos a ver a Muñequita Sally y a Princesita Millie y un jovencísimo Davis Orozco, Johnny Orozco, perdón, padre, que era el que tocaba los timbales. Palabra, oh Virgen María, ¿qué cosa voy a hacer? El teléfono se me malogra y a ella no le puedo ver. Virgen María y el teléfono es en la interpretación de Pintura Roja. Está Johnny Orozco atrás. Siempre que llamo suena ocupado. Hace 2 horas que estoy llamando, no puedo más. ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír quiero tu voz. Si oír quiero tu voz. Bien, pasamos rápido. También están grupos como Los Destellos, de ellos vamos a hablar un poquito más adelante. Los Ilusionistas, con la gran canción La Colegiala. Estamos hablando de gente que proviene de barrios criollos. En el caso de Los Destellos, empieza en el barrio del Rímac. Pero estamos hablando pues de esta cumbia citadina, de hijos de migrantes de segunda generación o de criollos que empiezan a sentir un canal de expresión cultural, de mestizaje muy importante por aquellos años. Escuchemos Elsa, de Los Destellos. La tonalidad es inconfundible. La letra también es más citadina. Ya no se siente como las tonalidades propias de los chapis.
Escuchemos a la colegiala de los ilusionistas. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Muy bien, si se han dado cuenta, la primera guitarra es típico, muy típico de la música chiche. Vamos a seguir haciendo una taxonomía de esta. La cumbia selvática ya es muy conocida ahora, sobre todo porque ha habido una propuesta de Barreto, que realmente la ha masificado, pero que en su primer momento pues sonaba así, y este es el sonido original del disco de Infopesa. Acá la presencia, la tercera presencia, aparte de la cumbia colombiana y el rock psicodélico, es la pandilla selvática. Ya se ha muerto mi abuelo, ay, ay, ay. Ya se ha muerto mi abuelo, ay, ay, ay. Tomando trago, ay, ay, ay. Tomando trago, ay, ay, ay. Ole lola, le lole, ole lola, le lole, ole lola, le lola, ole lola, le lola. Ole lola, le lole, ole lola, le lole, ole lola, le lola, ole lola, le lola. Bien, los Mirlos también es otro grupo de culto que inclusive ha traspasado fronteras y es grupo de culto en Argentina. Escuchemos algo de los Mirlos. La danza de los Mirlos y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, palmas arriba.
algunos empezaron con canciones sin letra, como la danza de los mirlos, la danza del petrolero, etc. Bueno, esa es una taxonomía que podemos tomarla en cuenta. Hay que recordar que antes que incluso que Infopesa, siempre hubo gente que apostó por esta nueva forma de expresión cultural emergente. Discos Mag fueron los que empezaron con esa propuesta. Su local quedaba en el centro de Lima. Y este hombre, uno de los fundadores de Mag, un visionario, pensó que esta era la música que iba a masificarse con el tiempo como lo fue. Pero estamos hablando de la década de los 60. Y en la década de los 60 era una apuesta demasiado arriesgada. Otro de los gestores culturales fue Radio El Sol, con el programa Sol de los Andes, que lo conducía Luis Pizarro Cerrón. Estamos hablando de 1954, que de 6:15 a 7 de la mañana, mira qué tal horario, se encargaba de propalar música vernacular y que con el tiempo también empezó a darle espacio para esta nueva expresión musical que estaba apareciendo como símbolo de expresión cultural que tendría que identificarse con lo peruano. Ahora, hemos hablado de que la música chicha es eminentemente una música propia de lo peruano, es decir, es sinónimo de mestizaje, de fusión, de confluencia. Durante esos años 50, 60, donde la chicha iba a aparecer, estamos hablando de que la primera gran influencia fue la cumbia colombiana. La cumbia colombiana, y de parte de Venezuela, es la que nos llega al Perú y es la que suma el primer aporte para este mestizaje. ¿Qué se escuchaba por aquellos años? Pues las canciones de Tulio Enrique León, como Ron y Tabaco. Escuchemos un poco de esto, que es el primer elemento del cual emerge la chicha peruana. El uso de la percusión también es algo que en la chicha peruana se va a adoptar. La Pollera María, si se dan cuenta, tiene como que un tufillo a nuestra cumbia peruana. Ahí ya pueden ir rastreando el origen. También sumó un poco porque en los 50s la música cubana era bastante difundida en la capital y que también sumó, creemos, también para el nacimiento de la música chicha o la cumbia peruana. Por ejemplo, si escuchamos canciones como Tu Rica Boca de la Sonora Matancera o Festival en Guararé de los Corraleros de Majahual, vemos qué es lo que ha sumado también al comienzo de esta nueva expresión cultural. Primero, la Sonora Matancera. Dame tu boca linda, tu boca, ¿pa' qué la quieres? Si no le enseñas a besar. Tu boca, dame tu boca linda, tu boca, ¿pa' qué la quieres? Si no le enseñas a besar. Y
Festival en Guararé, que es la canción de, digamos, los que hacen cumbia así bien tradicional en Colombia, que son los corraleros de Majahual. Escuchemos un poco. Vamos mi Marquito, que te llevaré al 15º Festival en Guararé. Ahí vamos mi amorcito, que te llevaré al 15º Festival en Guararé. Es por eso que uno de los hitos pre-chicha peruana es Luis Abanto Morales, quien con Luis Pizarro Cerrón crean la canción Mambo de Machaguay del año 1959. ¿Y por qué digo que es un hito? Acá vemos un jovencísimo Luis Abanto Morales. Porque estamos hablando de alguien que proviene del Ande, llega a la capital y decide hacer un sonido que es andino, pero que a la vez hace referencia a un sonido extranjero, que es el mambo, que en los 50, con Damaso Pérez Prado, era la música predominante acá en la capital. Y ahí vemos cómo el migrante del Ande en la capital no se queda haciendo lo propio, ni adopta lo puramente externo, o predominante, o hegemónico en la capital, sino hace un mestizaje. Y Luis Abanto Morales lo logra con este éxito que es Mambo de Machaguay. Desde Lima vengo a mi Machaguay, desde Lima vengo a mi Machaguay, a bailar el mambo con mi cholitay, a bailar el mambo con mi cholitay. Río de Puyurca, déjame pasar, río de Puyurca, déjame pasar, voy a visitarla y a mi cholitay, voy a visitarla y a mi cholitay. Mambo, qué rico mambo, mambo de Machaguay, mambo, qué rico mambo, mambo de Machaguay. Mambo, qué rico mambo, mambo de Machaguay, mambo, qué rico mambo, mambo de Machaguay. Muy bien. Freddy Chenti y los Pacharacos de 1965 ya nos hablan también de una mezcla curiosa, porque si bien es cierto hacen música criolla, también lo empiezan a fusionar con sonidos andinos. Es decir, intentos de fusión previos a la chicha peruana ya se estaban dando en nuestra ciudad capital. Escuchemos algo de Freddy Chenti y los Pacharacos. Los de la música folclórica, ellos son los pacharacos y traen esto que a mí me encanta, el popurrí de los pacharacos. Adelante. Y hacen esta mezcla entre lo criollo y lo andino. La percusión es un cajón criollo. Se lava mi anañahui, su cabello lloro. Amorcito como el niño, fácilmente no se encuentra.
Pero es precisamente con la aparición de La Chichera, canción de Carlos Vaquerizo Castro, donde todos coinciden, al menos los que están muy metidos en ese tema, que es la primera canción propiamente de chicha que emerge, con Carlos Vaquerizo Castro y La Chichera. Hay otras corrientes que dicen que la palabra música chicha tiene que ver porque en los primeros conciertos de Carlos Vaquerizo había una señora que vendía chicha de jora para tomar, y la gente lo asoció, ¿no? Esta es música chicha, porque había una señora que vendía chicha para beber. Pero bueno, eso también es parte de las anécdotas acerca del origen de esta palabra. Escuchemos a Carlos Vaquerizo Castro y La Chichera de 1965, donde se coincide que es, por ahora sí, el intento más logrado y la que sería la primera canción de chicha o cumbia peruana. Bien. No puedo dejar de mencionar a dos personas que enriquecieron el nacimiento de la chicha o la cumbia peruana, que provienen de barrios criollos y que es más, ellos provienen de las canteras de la música criolla, como es Enrique Delgado, con los Destellos, y don Marino Valencia, con los Diablos Rojos. Con ellos, la música chicha, o la cumbia peruana, toma ya el ritmo definitivo. Si antes habíamos escuchado Elsa, ahora escuchemos Jardín de Amor. Sembrado una rosa en el jardín de mi corazón. Está creciendo perfumada y fraganciosa. Esa rosa eres tú, mi amor. Está creciendo perfumada y fraganciosa. Esa rosa eres tú, mi amor. Y a los Diablos Rojos con Marino Valencia. Ya toma su forma definitiva cuando al estilo musical que le impregna Juan Carlos Vaquerizo
la llegada de la guitarra eléctrica ya es definitiva. Ya la tercera generación de migrantes de los 90 le dan un nuevo sonido, porque un proceso similar a lo que se vivía en el Perú estuvo ocurriendo en México, donde aparece el Tex-Mex. Y el uso de sintetizadores en la década de los 90 hace que el migrante de tercera generación ya no se sienta un elemento extraño o marginal. La ciudad de Lima ya es suya. Es más, ya no se puede hablar de cono, ¿no? Cono norte, cono este, cono sur, sino hay que hablar de Lima norte, Lima este, Lima sur. Y es ahí donde se discute mucho. Los puristas hablan de que la chicha desapareció y se convirtió en otra cosa, en la tecnocumbia. Otros pensamos que la cumbia simplemente estaba dando una nueva cara en un nuevo momento histórico. Y es ahí donde aparece pues, la cumbia norteña, que ya nosotros hemos escuchado con canciones de Aguamarina, de Armonía 10. Solamente escuchemos un poquito y date cuenta con la irrupción de los teclados, cómo suena esto ya más contemporáneamente. La leyenda, Batuco Gallardo. Armonía 10. Germán Golaya, mi amigo. ¡Eva! Marixa y Miguel. Que Dios me lo bendiga por siempre. Un abrazo. ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Sea, sea! Tus engaños, ay amor mío, quiero olvidarte pero no puedo porque te quiero con toda el alma, por eso yo me emborracho por tu amor. Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar, entonces no sufriría y así mi vida se acabaría, por eso yo me emborracho por tu amor, por tu amor. Me emborracho por tu amor, me emborracho. Que tomo se acaba mi vida. Me emborracho por tu amor, me emborracho. Cada vaso que tomo se acaba mi vida. ¡Promo! ¡Éxitos! Solo éxitos. Alfredo. Y en la cumbia sureña, que precisamente domina el norte de Argentina, está el grupo Néctar. Don Yoyo Orozco. Para que bailes con mucha alegría, aquí está Néctar. Busco una chica como tú para bailar la cumbia así, así. Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar. Busco una chica como tú para bailar la cumbia así, así. Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar. Bueno, y la nueva voz femenina también tiene un espacio con cantantes como Rosy Ward y la tacneña Ada Chur. Escuchemos un poquito de Rosy Ward. Nuestro esposo Tito Mauri en los teclados, más conocido como Cristo Pobre. Primera vez que estoy llorando, no lo puedo creer,
Bien, pero el tema de la cumbia no queda en Perú, porque la cumbia peruana, en el formato peruano, con la crisis del primer gobierno de Alan García, muchos migrantes peruanos van a Argentina y nuevamente vuelven a ser marginales y van a los barrios, a las villas, y ahí la cumbia se asienta y traspasa las fronteras y el argentino la adopta como suyo. Y la cumbia peruana, en Argentina, se transforma en la cumbia villera o la bailante. O sea, mira cómo ha traspasado incluso la frontera. Claro, la cumbia villera o la bailanta es la cumbia que la bailan los negros, es decir, la gente, así como decir acá el cholo es despectivo, ahí en Argentina es el negro, eso es un negro. Pero también, como ha pasado con la tecnocumbia y se ha masificado para otros estratos socioeconómicos y ha dejado de ser marginal, en Argentina también ha aparecido la cumbia cheta, ¿no? O sea, la cumbia dirigida para... Cheta es como decir pituco, ¿no? O sea, la cumbia pituca, para otro formato. Un ejemplo de cumbia cheta, pues este Amaramay o Rombay, que seguro ya ustedes lo deben haber escuchado. Ya bien producido, obviamente, con mucha plata de por medio, y con caras pues distintas, ¿no? A caras marginales, por así decirlo. Yo también, no es decir te quiero. Esto para ti fue un juego. Me pegaste fuerte y todavía me duele. Rombay, de fiesta. Duele saber que para ti no fue tan importante y que ya me tratas como algo de antes. Yo daba todo por estar contigo, yo me moría con tus besos de mentira y yo sabía que mentías, pero de todas formas te creía. Estaba ciego por amor, estaba ciego. Bueno, hasta tener todavía, y ahora comparémoslo con la cumbia villera, ¿no? Damas Gratis es quizás, junto con Pibes Chorros, la cumbia villera neta argentina, y ellos, miren lo que hacen, ¿no? Son muy conocidos. Buenas tardes, Chile. La palma de todo lo de arriba. La corporación Summer Music. Y las palmas de todo Chile bien arriba. Cumbia peruana, de origen peruano, en Lollapalooza, ¿no? Imagínate. Mira cómo está la mano en este baile. Todo remama de con la mano en el aire. Mira cómo está la mano en este baile. Todo remama de con la mano en el aire. Alza la mano si tú quieres bailar. Alza las manos. Alza la mano si quieres manchar. Alza las manos. Y las palmas de todo Chile bien arriba. La manito bien arriba. ¿Y qué dice? Alza la mano si tú quieres bailar. Alza las manos. Alza la mano si quieres manchar. Alza las manos. Seguimos haciendo palmas. La Marati va a tocar, las chicas también moviendo el culito. Y también puede haber nuevos mestizajes, como es lo que hace Sara Eve, que mezcla cumbia con sonidos más urbanos. No me puedo ir, no puedo escapar. Se me ven por los ojos las ganas de salir. No me puedo ir, ya no salgo más. Encierro un perro que suelto para vivir. No me puedo ir, no
rompiendo el silencio, mirando para afuera, esta ventana es mi consuelo. En el patio, cuando está fresco, respiro el aire que respiran en el cielo. Cuando vuelva a verte te lo juro, no va a quedar ni uno de los bloques de todos los muros. Ahora que sé lo que es la libertad, voy a juntar poder para comprármela. Y cuando la tenga la voy a encerrar. Tengo gente contratada, me la van a vigilar. Quiero que me la cuiden como si fuera la hija del juez, lo peor que hay. En este borde oscuro me voy a quedar. La puerta cerrada, mamá marginal. Bueno, lo he hecho bastante rápido por el tiempo, pero quizás estas imágenes son los que podría mejor sintetizar todo lo que acabo de decir. El Perú es eminentemente un país mestizo, una confluencia de razas, un crisol de culturas, y todas las expresiones culturales, como la música cumbia, es el reflejo de gente que quiere encontrar un lugar, pero sobre todo encontrar un nosotros. El Perú es eminentemente esto. Y es por eso que con la música chicha o cumbia peruana, independientemente de que algunos piensen que con la tecnocumbia se perdió la esencia de la música chicha como tal, y de ahí para adelante, creemos que es un buen ejemplo de lo que significa ser peruano y que el fenómeno de cholificación se hace hoy más urgente y que es tan importante que esta música, que es el soundtrack vital de tantos peruanos, sea conocido sobre todo en el mundo universitario, como en este espacio que me están dando lugar acá y el cual agradezco. Más bien, a la espera de sus preguntas, si es que tienen algunas, y nada, pues yo lo dejo acá. Si le damos el pase a Luis, y de ahí yo tengo una más pregunta, profe, y con eso ya salimos en Lima, ya para también ir cerrando el conversatorio de hoy. Sí, ¿qué tal, profesor? Gracias, Gabriel. Bueno, mi pregunta iba más por el hecho de que al momento de globalizar de cierta forma nuestra música, nuestra cultura, no estamos de cierta forma también como perdiendo parte de nuestra autenticidad, o considera que más bien, como lo hemos visto en las canciones previas de esa cumbia medio cubana, medio argentina, es como una suerte de no sabría decirlo, es una fusión, o no sé, yo lo veo como que de cierta forma estamos compartiendo nuestra cultura con los demás, pero como bien le decía, no estaríamos perdiendo de cierta forma parte de nuestra originalidad o nuestra identidad, o cómo lo Bueno, vería, profesor? yo pienso que la cultura es un fenómeno dinámico. Claro, eso siempre va a dar paso a las eternas disputas entre los puristas y los no puristas, es decir, entre conservadores y progresistas, ¿no? Incluso en aspectos culturales esto se da, ¿no? Conservadores en el sentido de que ya, esto se logró, no hay nada más vuelta que darle y acá se queda y no hay más que decir. Mientras que el progresista te va a decir, no, esto está en continuo cambio y posiblemente tenga nuevas expresiones, o a partir de acá emerger otra expresión totalmente distinta. Cuando aparece la música chicha con Carlos Vaquerizo, yo me imagino a los que hacían guay, ¿no? Decir, ¿qué es esto, no? Que están mezclando, o sea, ¿qué es esto, no? O sea, esto no es bueno, definitivamente, esto no es bueno, ¿no? O sea, tampoco es cumbia, ¿no? Alguien que escucharía cumbia diría, no, pero ¿qué estamos haciendo con la cumbia? ¿Qué mezcla es esta? Esto no puede ser, estamos perdiendo, ¿no?, nuestra cultura o nuestra identidad. Pero es precisamente en esta nueva confluencia, también propio del contexto, donde aparece algo nuevo, ¿no? Y algo nuevo es lo que identifica a estos peruanos que quieren encontrar un nosotros. Y es ahí donde que incluso nosotros es llevado a Argentina y ellos lo adoptan como parte suya, y de acá no sabemos si esto seguirá cambiando o si aparecerá algo nuevo, pero no deja de ser peruano, ¿no? En este constante devenir. La cultura, por eso yo pienso que es dinámica, no es estática. Podemos segmentarlo por tiempos o por momentos históricos, pero muy difícil decir esto es lo propio.
porque todo en cultura siempre tiene raíces en algo previo. Entonces es como decir, ¿qué es lo puro? Es jalar la cuerda y nunca terminamos. Claro, entiendo, profesor. Mi Gracias. pregunta no era sobre todo porque, o sea, bien nos hablaste de Bareto y de cómo esta música yo creo que está esta curva, yo creo que esta se está por toda la curva, se escucha en todo lado, pero ¿por qué? Porque es que justamente un grupo como Bareto pega, pero los chapis tal vez al inicio o se quedan en un público un poco más reducido, o cómo es que justamente Bueno, es que reducido se no acepta. es un público no conocido y mayoritario. Claro, O sea, disculpe, porque si quiero- tú comparas a los que escuchan los chapis en Lima y a los que escuchan música electrónica, compadre, son 4 gatos claro. comparado con miles. Entonces, o sea, a lo que quería reformular es, ¿por qué es que se nota que se acepta el fenómeno, por así decirlo, se acepta el fenómeno de Chicha, pero no se acepta del todo como que la cultura en sí? ¿O crees que eso no es así tal cual? Yo pienso que más es por desconocimiento. Es decir, cuando la música chicha emerge como un fenómeno marginal, con espacios reducidos, pero que es escuchado por muchos. Ese es el momento en el cual la academia, la universidad, los centros culturales, los gestores culturales, deben hacer la misión de ir y conocer esto que está pasando. Es ir, estar, hacer un trabajo de campo, recopilar, analizar, discutirlo, porque como lo dije al comienzo, el acercamiento con el otro y el conocer cuál es su contexto, cuáles sus raíces, cuál es su génesis, te permite comprender qué está pasando por la subjetividad de ese peruano, que es alguien tan valioso como yo. Y así evitamos las caricaturizaciones, las burlas, los desprecios y esos muros que aún separan, pero que cada vez son menos a los pobladores de una Lima, ¿no? Entonces, yo pienso que ese trabajo es necesario y ahora, con todo lo que ustedes han aprendido o quizás no conocían de esto, pues pienso que pueden valorarlo un poco más, ¿no? Y no decir, ¿no? Como pudo haberse escuchado en años atrás, ¿no? Música de cholos, música de serranos, música delincuente, ¿no? Música de delincuentes y cosas por el estilo. Claro. Y justo, bueno, ya también para ir cerrando un poco, tenía la pregunta bueno, primero la de Juan Diego, que nos dice que se puede usar el término chicha para hablar de una cultura y no solo el estilo musical. Y yo creo, de lo que entiendo un poco de la charla que hemos tenido ahora, yo creo que sí puede ser como un movimiento cultural. Y de ser así, este es un plus mío, ¿cómo es que hacemos ese proceso de cholificación que comentaste al inicio, que es como que romper barreras y, ok, estudios culturales, pero ¿qué más, no? ¿Qué se tiene que hacer de forma integral para que el peruano vea en el otro también parte de su esencia y parte de esta, pues, mestizaje que somos todos? Sí, lo primero acá, los gestores culturales y la academia es fundamental. Es decir, mientras hay espacios para los cuales se den a conocer estos fenómenos culturales, yo pienso que es muy necesario. Es muy necesario. Bueno, pienso que esta es la solución, ¿no? O sea, actividades como esta que procuren masificarse deben ser el norte. Diego Vargas me parece que levantó la mano. Hola Aldo, ¿cómo estás? Saluda a Dio. Hola, qué gusto. ¿Qué tal? Primero felicitarte por el espacio, sabes que es un tema que a mí me apasiona, sobre el cual también investigo, y también por difundir un aspecto de nuestra identidad, nuestra cultura, que muchas veces no encuentra justamente lo que tú dices, ¿no? Espacios académicos donde profundizar. Eso me parece muy rescatable y justo alcé la mano en relación a la pregunta que hizo, me parece, a la última pregunta sobre qué Gabriel. Sí, yo creo que habría que agregar ahí también el trabajo desde las políticas públicas, ¿no? Y un ejemplo muy, muy simple que siempre pongo cuando me preguntan sobre estos temas es, por ejemplo, ¿quiénes supieron sobre la muerte de
Carlos Ramírez Centeno en el 2018. Ciertamente se proyectó algunas cosas en TV, pero ¿quiénes conocen realmente cuál es la figura o el impacto de Carlos Ramírez Centeno a nivel de sus seguidores? De la música, no solamente de chicha, ¿no? Sino de la cumbia, porque Carlos Ramírez Centeno debe ser, después de Chacalón, quizás uno de los estandartes de esta transición, ¿no? Desde la cumbia hasta la chicha. Y uno de los grandes deberes que tenemos todavía, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en Colombia, es de institucionalizar ese tipo de problemas y debates a una escala de problema público, ¿no? Los presupuestos que manejamos hoy en día para poder afrontar, por ejemplo, temas como la pandemia en relación a los artistas son escasos. Y eso es algo que también quería mencionar, ¿no? La pandemia ha golpeado fuertemente al mundo de la cumbia. Han muerto grandes representantes, sobre todo en la selva, de grupos como los Wemblers, los Cisne de Iquitos, media familia de los hermanos Sánchez, los fundadores de los Wemblers, que son el grupo fundacional de la cumbia selvática, dejaron de existir en cuestión de meses, y todos con el mismo problema de que desde el Estado se les negó un bono que se les prometió en un principio y que nunca llegó, ¿no? Entonces quería agregar eso, porque me parece también importante, el trabajo a nivel de políticas culturales que todavía nos falta, ¿no? Eso, y bueno, hay algunas precisiones también. Y una pregunta, ¿no? ¿Por qué hablar de chicha en términos musicales? ¿Cómo has logrado conciliar lo mismo? Para mí, por ejemplo, la cumbia y la chicha tienen registros desde musicales hasta culturales muy marcados, ¿no? Pero sin embargo veo que tú los equiparas mucho. No sé, me gustaría que profundices un poco más. Sí, esta es una discusión, bueno, no una discusión, sino una conversación amable que tuve con don Miguel Laura. A propósito, no sé si su libro ya está en las librerías, pero él ha escrito varios libros interesantísimos al respecto, estuvo haciendo ventas por Facebook. Miguel Laura es uno de los grandes investigadores de la cumbia peruana. Y con él discutíamos por qué en un primer momento a esta nueva forma musical se le empezó a llamar chicha, porque no se le reconocía sobre cumbia peruana. Entonces, hay autores como Elo Jauregui que hablan de que no se debería hablar de música chicha propiamente, sino de cumbia peruana. Pero autores como Miguel Laura nos dice que no, debería hablarse de chicha para distinguirse más bien de la cumbia colombiana o la cumbia venezolana. O sea, no viene de eso, sino tendría que tener un nombre propio. Y he ahí el nombre de chicha. Entonces, quizás por eso yo puedo manejarme en ambos términos, pero sí, claro, tú comparas la chicha o la cumbia peruana de los destellos y no sé, pues con los jornaleros de Colombia, obviamente hay diferencias muy marcadas, ¿no? O sea, y si me permites, me gustaría agregar, hay un género un poco conocido en nuestro país, pero al cual en realidad le debemos mucho más en materia de influencia en la cumbia del sonido peruano, que es el chucuchuco, ¿no? Que es una variación de la cumbia colombiana, no una variación, es una etapa, un tipo de sonido propio de Antioquia específicamente, que tiene que ver mucho más con la cumbia peruana, en tanto es el primer sonido que incorpora la guitarra, que es el sello característico de la cumbia peruana, dentro de su sonido, ¿no? Entonces, en esa línea le debemos más al chucuchuco propio de grupos como Afros, ¿no? Los Golden Boys, que eran en esencia grupos rockeros de mediados de los años 60, jóvenes colombianos que querían hacer a la vez folclore, e incorporaron la guitarra para suplir estas grandes bandas de cumbia o de mambo que había en esa época, ¿no? Eso es una buena entrada también. Me gustaría que tus participantes también se animen a buscar eso, porque oye, me has dado un buen dato, el chucuchuco. Mira, ve, qué interesante. Mira, siempre he dicho que en este tipo de reuniones siempre uno aprende algo. Siempre hay... Definitivamente, mira, me has dado un datazo, Dio. Sí, hay cosas por ejemplo, busquen Pedro Laza, me parece que Afro Sound, los Golden Boys, hay infinidad de grupos que... Ahora, es curioso lo que tú me cuentas, porque, mira, Colombia con estos grupos también es como que un emerger distinto, ¿no? El de querer hacer una suerte de fusión para
para distinguir quiénes somos, ¿no? O sea, me parece que es algo muy propio de Latinoamérica. Sí, Es la búsqueda de nosotros que todavía no logramos definirnos. Exacto, la música ayuda mucho a dar forma a ese tipo de proceso. Claro. El caso de Argentina es emblemático porque la cumbia villera es quizás la manifestación de la cumbia que más se puede apercibir geográficamente, a diferencia, por ejemplo, del fenómeno en el Perú, que es un fenómeno nacional, es decir, la cumbia de la selva es diferente en cada uno de sus departamentos. La cumbia de la costa o la cumbia de la sierra tiene sus propias marcaciones, pero la cumbia villera nace efectivamente en los barrios populares de Argentina a mediados de los 90 con Pablo Lescano y después de su experiencia en Flor en Piedra. Pero tiene con una marcada connotación a la villa, a ciertos barrios específicos, ¿no? Que se diferencia a la vez de la cumbia que se producía en Entre Ríos, en provincias como Jujuy, ¿no? Que son las el provincias... norte, Tucumán, sí, exactamente. Exacto, que son las provincias que sí tienen una impronta más peruana, ¿no? Recordemos que tú mencionabas a Néctar, pero el primer grupo que rompe con ese sonido peruano propiamente es el grupo Caricia, ¿no? Ya en el 91 con músicos que, bueno, escapando un poco de la crisis que hubo a finales de los 80 y que no habían tenido una gran trascendencia, forman Caricia y fue el gran primer grupo peruano que rompe y que hasta el día de hoy toda escuela fue Caricia junto con Pepe Berrocal y Carlos Chávez, que fue asesinado luego. Pero sí, claro. Digamos, ese tipo a ver, esas improntas que entran, o sea, que como tú bien señalabas, que tienen un punto de inicio y que luego van trascendiendo hacia formar un estilo propio y se nutren continuamente, son procesos sumamente riquísimos, ¿no? Donde se tira no solamente de lo social, incluso de cuestiones políticas, económicas, que van construyendo finalmente algo tan rico como un sonido, algo tan sencillo como un sonido. Eso es muy interesante. Y un sonido que engloba subjetividades, que es lo poderoso de esto, ¿no? O sea, es un sonido, o sea, cuando tú ves a Cuevita desde Arabia escuchando, pues, te quiero porque quiero, de Chacalón, o sea, tú te das cuenta que encarna algo mucho más que eso, ¿no? Sí, Gabriel. Sí, no, ya la verdad, para cerrar un poco y englobar todo lo que hemos conversado ahora, que realmente es muy interesante ver, pues, cómo es que justamente la música puede transmitir tantas realidades distintas, ¿no? Y puede hablar tanto de la cultura misma. Quería rescatar el comentario que nos dejaron en el chat, que es que justamente le hace recordar a la música marginal, me recuerda cómo se concebía la música criolla. Así es. A inicios del siglo XIX, frente a las clases económicas más altas, quienes para muchos limeños del siglo estaban afrancesados, ¿no? Yo creo que se puede rescatar mucho esa idea de no entendernos entre nosotros mismos y va a ser algún artista y con todo su talento empieza pues a intentar romper esas barreras, ¿no? Y justamente para ya cerrar, Aldo, ¿qué nos recomiendas a nosotros, los presentes acá, alumnos universitarios, alumnos ya mayores, profesionales, adultos? ¿Qué nos recomiendas a todos como para empezar justamente a romper esta barrera y ver realmente en otro, un hermano peruano con misma cultura y pues empezar a tal vez atesorar un poco más toda esta cultura y esta música que es tan rica y es tan parte de nosotros? Sí, el deseo simplemente es el deseo de saber. O sea, combatir el prejuicio, sobre todo desde la posición que tenemos como estudiantes universitarios, es vital, ¿no? Y para ello, ustedes mismos pueden gestionar este tipo de espacios, invitaciones con otras personas, compartir materiales, es interesarse por el otro. O sea, ese es un poco el gran problema del Perú, que todavía no logramos este ideal del nosotros. Todavía somos un grupo de personas que habitan un espacio geográfico que todavía no tiene dos cosas. No tiene elementos que lo vertebren fuertemente. En la época del virreinato era el lenguaje, la religión. Ahora, pero eso invisibilizaba a muchas realidades culturales, pero sobre todo espacios
Lima y las grandes ciudades del Perú no tienen espacios del nosotros, salvo el Parque Mágico del Agua o los primeros años de Mistura, donde junto a un espacio reservado para un restaurante 5 tenedores podías encontrar a la señora que vendía anticuchos en la esquina del Lince, y donde de todos los estratos socioeconómicos podíamos entrar a Mistura, a degustar y sentarnos y comer. Espacios donde hay un nosotros, donde no nos distingamos unos de otros, donde podamos vernos las caras, no hay en Lima. Como le dije, salvo el Parque Mágico del Agua y los primeros años de Mistura, no tenemos estos espacios. Entonces, mientras estos espacios no hayan, mientras estos espacios, imagínense, ¿no? O sea, que vuelva a la virtualidad, si Ricardo Meño me lo permite y la gente de Vida Universitaria, organizamos algo con músicos de cumbia, ¿no? Y en vivo, y con una pequeña tocada en vivo, y que la gente que va al local de la Universidad de Piura de Miraflores lo escucha, lo viva, lo perciba, lo sienta como suyo, porque al final de cuentas es un nosotros, es parte de un nosotros. Yo creo que es la tarea primordial. Crear espacios de encuentro y ir en la búsqueda de lo que está frente a nuestras narices, y conocerlo, porque eso es parte de lo que significa la construcción de lo que es lo peruano, la peruanidad. Qué genial, qué genial idea final, qué gran cierre. Yo también lo considero un llamado a la empatía, ¿no? Como tú decías, ver al otro, crear esos espacios donde podamos entendernos entre nosotros para justamente empezar a romper brechas, justo en un tiempo en donde el país tanto necesita un poco de unidad. Yo creo que ese tipo de propuestas que nos has dado son las que caen a pelo. Como ya dije... Oye, Gabriel, y yo estoy seguro que, y todos los presentes, bueno, Dio ya lo conozco, él es un investigador de estas cosas. Se nota. Y yo estoy seguro que ustedes, Luis, Ricardo, Gabriel, varias de las canciones que has escuchado de repente te han sonado en algún momento. Métete, investiga, ¿no? Busca, la grabación está acá, quién está el autor, qué canciones tiene, empiézate a empapar. Y yo pienso que por ahí se empieza, ¿no? Y eso te va a permitir comprender al otro, y si es que por ahí escuchas incluso una mala broma o un insulto, obviamente tú lo vas a ver de un modo distinto, ¿no? Y vas a empezar a corregir situaciones de ese tipo. Genial, lograr... me parece una forma muy interesante de abarcar todos los problemas que tenemos ahora, empezando con uno mismo. Y ya por motivos de hora, doy por concluir esta quinta sesión. Espero que el proyecto hasta ahora les haya gustado a todos los presentes, los que nos ven tanto en vivo como en el video después. Esta ha sido nuestra primera edición, por así decirlo, primero 5 sesiones. Cerramos con broche de oro, como digo, con Aldo Llanos, haciendo un poco de un resumen de toda nuestra historia de nuestra música, y un poco también de cómo afrontar las dificultades que tenemos empezando en uno mismo para hacer cambios culturales, ¿no? Muchas gracias a todos por estar aquí presentes, y esperemos vernos el próximo año en más sesiones de Descubre. Hasta luego.